título, ahora que conocemos los dos modelos energéticos y sabemos que el más competitivo es el de las plantas fotovoltaicas urbanas, vamos a hablar de los componentes de fotovoltaicos on-grid de una pequeña y mediana potencia, de una planta fotovoltaica de pequeña y mediana potencia conectada a la red. Lo que vamos a hacer básicamente es conocer los elementos, que, porque no los conocemos actualmente, simplemente yo les estoy mostrando algunas cosas, pero ahora vamos a conocerlo un poquito más en profundidad. Entonces, una instalación fotovoltaica on-grid o conectada a la red es aquella que está conectada directamente con nuestra red eléctrica local. Entonces nos damos cuenta que una planta fotovoltaica on-grid o conectada a la red eléctrica es una planta fotovoltaica que está conectada digamos en paralelo, funciona en paralelo con la red eléctrica local. Nosotros cuando partimos hablando dijimos que existen dos modelos de plantas fotovoltaicas. Unas que están aisladas de la red. Una planta fotovoltaica, por ejemplo, si una casa está fuera de la red eléctrica local, que por ejemplo está en una parte aislada, donde no hay... Entonces una planta fotovoltaica puede funcionar directamente aislada de la red eléctrica local. Ese es un modelo. Pero el que estamos viendo ahora nosotros es las plantas fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica local, donde vamos a estar trabajando en base a dos tipos de energía. Vamos a poder consumir dos tipos de energía de manera simultánea, tanto fotovoltaica como de la red eléctrica local. De manera, o sea, por ejemplo, si yo tengo un televisor y yo estoy, por ejemplo, a mediodía y está todo el sol funcionando, de repente ese televisor va a estar funcionando 100% fotovoltaico, conectado a la red eléctrica local, pero está funcionando 100% fotovoltaico. Toda la energía que llega es del campo fotovoltaico. ¿No? Perfecto. Pero si de repente pasa una nube y tapa un poco el sol, y mi planta fotovoltaica deja de producir energía o produce menos, ese televisor va a seguir funcionando sin ningún problema. Pero, por ejemplo, va a tomar 50% fotovoltaico y 50% de la red. Entonces va a tomar energía de dos vertientes, fotovoltaico y de red. La proporción puede ser distinta, puede ser 10% fotovoltaico y 90% de la red. O puede ser 90% fotovoltaico o 10% de la red. Pero va a ser de manera automática. Yo voy a seguir viendo mi televisión sin ningún problema. Porque la televisión no va a saber realmente cuál es la fuente de energía que está ocupando. Lo que sí va a saber es que le está llegando la energía suficiente para trabajar de manera en su punto óptimo. ¿Vale? Esa es la planta fotovoltaica on-grid o conectada a la red, que funciona en paralelo con la red eléctrica local. ¿Vale? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Una planta fotovoltaica siempre funciona con la red eléctrica local. Es tan importante que de repente, por ejemplo, si se va la luz de la red eléctrica local, automáticamente mi planta fotovoltaica on-grid o conectada a la red también deja de funcionar. Los inversores, que son los elementos que vamos a conocer ahora, vamos a describir cada uno de los elementos, pero los inversores, que son los elementos que hacen la transformación de corriente continua de los módulos fotovoltaicos a corriente alterna, que la corriente alterna es la que nosotros ocupamos en las luces, en la televisión, todo eso es corriente alterna, la que nosotros podemos medirla en los enchufes, esa es la corriente alterna. Cuando, por ejemplo, hay un corte de luz o hay un choque, o yo corto la luz en mi casa, por seguridad, la planta fotovoltaica también deja de producir energía. Aunque, por ejemplo, tengamos el medio sol afuera, a las 12 del día, por ejemplo, si yo corto la luz en mi casa, el inversor va a sentir que yo no tengo energía de la red y por lo tanto también va a dejar de producir energía. ¿Por qué lo hace eso? ¿Por qué lo estoy especificando ahora? Porque en caso, por ejemplo, es un asunto de seguridad eléctrica, simplemente eso. Una planta fotovoltaica pequeñita, por ejemplo, puesta en el techo de tu casa, 2, 3 paneles, y a ti se te ocurre, por ejemplo, ¿sabes qué? Se me quedó un enchufe y lo voy a arreglar. Entonces tú cortas la luz de tu casa y, por ejemplo, este sistema fotovoltaico no tuviera este sistema de seguridad, que todos lo tienen, así que no puede pasar eso. Pero, por ejemplo, si yo corto la luz de mi casa y el sistema fotovoltaico sigue generando electricidad, yo puedo trabajar sin ningún problema y me electrocuto si el sistema de seguridad de la planta fotovoltaica no estuviera activo y no dejara de funcionar ellos también. Una planta fotovoltaica pequeñita quizás no te va a llegar a matar, pero cuando colocamos, por ejemplo, plantas fotovoltaicas más grandes, industriales, en el techo de una empresa, o en el patio de una empresa, o en los techos, por ejemplo, en los estacionamientos de los techos, hay varios lugares donde se puede colocar módulos fotovoltaicos sin ningún problema. Pero ya cuando tienen gran potencia, y yo corto la energía de esa empresa para hacer cualquier cosa, o de repente corto la energía fuera de la planta fotovoltaica, de la red interna de una empresa, por ejemplo, y yo corto la energía fuera, si la planta fotovoltaica no tuviera ese sistema de seguridad de dejar de producir energía ellos también, podría electrocutar a cualquier persona que estuviera
fuera de la red eléctrica local, porque mi planta fotovoltaica seguiría generando, ¿vale? Entonces, eso es súper importante. La planta fotovoltaica conectada a la red eléctrica local funciona en paralelo con la planta fotovoltaica conectada a la red eléctrica local, funciona en paralelo con la red, la energía que llega directamente de la compañía eléctrica, ¿vale? En caso que esa energía se vaya, de la red eléctrica local se vaya, la planta fotovoltaica también va a dejar de funcionar. Si quedamos claros con ese concepto, no hay ningún problema. Esa es una parte de la seguridad eléctrica que tienen las plantas fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica local. Les voy a mostrar inicialmente esta imagen, donde está mencionado la mayoría de los elementos que forman parte de una planta fotovoltaica. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una casa donde tenemos una planta fotovoltaica típica y todos sus elementos. Este sería como un esquema gráfico de la planta fotovoltaica. Existen varios tipos de cómo se representa una planta fotovoltaica. Puede ser de esta forma, como un esquema didáctico, o también un diagrama unifilar. Que esto quizás no sea tan unifilar, pero por lo menos representa un diagrama de los elementos que forman parte de una planta fotovoltaica. Ahora, en este caso, por ejemplo, tengo una planta fotovoltaica para una casa, pero si nosotros lo quisiéramos trasladar para una empresa, por ejemplo, una empresa frutícola, o una empresa, o un retail, una oficina, una cosa así, van a ser los mismos elementos, que forman parte de esta planta fotovoltaica. Lo que va a cambiar, quizás, van a ser la cantidad de módulos fotovoltaicos y el tamaño del inversor. Pero, actualmente, la tecnología fotovoltaica on-grid, vamos a hablar de la on-grid ahora, solamente la on-grid, permite abastecer de pequeños consumos energéticos hasta el consumo energético que tú quieras de una planta fotovoltaica, porque puede ser tan grande como tú lo que es, porque como es modular, porque yo si coloco más módulos y un inversor más grande puedo generar más energía, puedo abastecer cualquier consumo energético dependiendo de mi demanda energética. Así que estos los elementos que nosotros estamos viendo ahora se repiten también por una planta industrial más grande. Vale. Entonces, los principales elementos de una planta fotovoltaica, que solamente los vamos a mencionar y los vamos a describir superficialmente, para que los vamos conociendo. Inicialmente vamos a tener aquí, que ya todos nos hemos dado cuenta, el generador solar o arreglo fotovoltaico, se le conoce también. O sea que tenemos los módulos fotovoltaicos, estos son los módulos fotovoltaicos, y que son los elementos encargados de hacer la transformación, de transformar energía solar fotovoltaica en corriente continua. Entonces, la gracia que tienen ellos es que, por lo general, hay una conexión que se llama en serie. Como estos módulos fotovoltaicos, imagínense que son pequeñas baterías que funcionan cuando está la radiación solar. En presencia de la radiación solar, ellos generan un voltaje, una batería. ¿Y una batería en qué es lo que genera corriente? En corriente continua, porque tiene un positivo y un negativo. Los módulos fotovoltaicos, exactamente lo mismo, tienen un positivo y un negativo, y yo hago unas conexiones eléctricas, que después las vamos a conocer, y me conecto directamente al inversor. Entonces, el segundo elemento, tenemos módulo fotovoltaico, que sería como el elemento más conocido de una planta fotovoltaica on-grid, módulo fotovoltaico, y después tenemos el inversor. Entonces el inversor, ¿qué es lo que hace? Es transformar la corriente continua que viene de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna. Hace la transformación él, y la deja con las mismas características de la corriente eléctrica de la red eléctrica local. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad de medir voltaje y medir amperaje, que son como los parámetros más importantes que tiene los parámetros más básicos que uno puede medir en una planta fotovoltaica, no sabría realmente si estoy midiendo la energía de una planta fotovoltaica o de la red eléctrica local, porque una vez que la energía ha pasado de corriente continua a corriente alterna a través del inversor, no tiene diferencia. No hay diferencia básicamente entre las características de, por ejemplo, 220 volt, 50 Hz, va a ser exactamente lo mismo, entonces no sabría yo la diferencia si no me la dicen, si estoy consumiendo energía de una planta fotovoltaica o de la red eléctrica local. Entonces aquí nos damos cuenta, por ejemplo, de que estas plantas on-grid o conectadas a la red eléctrica local funcionan, claro, en paralelo con la red eléctrica local. Entonces, ¿qué aparece? El segundo elemento importante, estamos hablando del sería el primer elemento, serían los módulos fotovoltaicos, que son los elementos que están acá. Entonces son todos individuales, tienen una potencia también unitaria. Eso lo vamos a conocer un poquito más adelante. Después tenemos el inversor, que hace la transformación de corriente continua y corriente alterna, y después tenemos
una parte importante que es el tablero de seguridad eléctrico. Entonces, esta planta fotovoltaica tiene un tablero de seguridad eléctrico que le exige la normativa, en caso de que pase cualquier, no sé, un cortocircuito o alguna cosa así, tanto al interior de la red eléctrica local como también en la parte de corriente alterna del inversor, este sistema se va a desconectar. Seguridad eléctrica. Perfecto, de la parte de la planta fotovoltaica. Y después tenemos, si seguimos con la misma línea, seguimos el contador de energía o medidor bidireccional. ¿Mm? Entonces, este elemento, por ejemplo, este elemento del medidor bidireccional va a contabilizar la energía que yo inyecte en la red eléctrica local. Hay un concepto que vamos a conocer un poquito más adelante que va a ser el excedente. Por ejemplo, en la mañana, si no hay nadie, lo que por lo general pasa en las casas donde vive una familia normal, que a las 12 del día quizás, o a las 11:30 no hay nadie en la casa porque los papás están trabajando, los niños están en el colegio, entonces no hay nadie, y tampoco hay ningún consumo energético. Entonces, mi planta fotovoltaica va a producir energía, yo como dentro de mi casa tengo aquí las cargas eléctricas o elementos de consumo, nadie está consumiendo energía, así que la energía que se va a producir se va a inyectar a la red eléctrica local. Y esa inyección que se va a generar, esa inyección de excedente, porque como yo no estoy consumiendo, esa energía se tiene que evacuar en algún momento y yo la evacúo a la red eléctrica local, la va a contabilizar el medidor bidireccional. ¿Mm? Esa va a ser la principal función que va a tener este medidor bidireccional. Y es fundamental que cuando nosotros implementamos una planta fotovoltaica, tanto para una casa, una vivienda, o para una empresa, siempre vamos a tener que hacer el cambio de medidor convencional a medidor bidireccional. Ahora, lo que pasa normalmente es que los medidores que actualmente se están colocando en todos lugares, si tú tienes una vivienda muy vieja, quizás todavía tenga esos medidores que tú los ves por dentro y tienen unos rodamientos, unos engranajes que van girando y todo eso. Pero por lo general, por ejemplo, en la mayoría de las empresas actualmente que funcionan con energía de corriente alterna, trifásico, industriales, tienen un medidor unidireccional, electrónico, que mediante una programación eléctrica se convierten en bidireccionales. No hay que cambiarlo, sino que simplemente va una reprogramación. Lo mismo pasa actualmente con los medidores bidireccionales de última generación que quieren colocar en los medidores eléctricos, que querían cambiar, que hubo toda una polémica. Esos mismos medidores son unidireccionales. Todos los medidores son unidireccionales. Pero después, con una reprogramación, se convierten en bidireccionales y pueden medir la energía tanto que tú has inyectado de la red o que estás consumiendo de la red eléctrica local. Eso inicialmente es para que hay mucho que conversar, entonces inicialmente yo le estoy dando estos pequeños tips para que vamos sabiendo de lo que estamos hablando. Entonces tenemos módulo fotovoltaico que se llama arreglo fotovoltaico. Un módulo fotovoltaico sería esto. Un arreglo fotovoltaico arreglo fotovoltaico se le llama a todos los módulos fotovoltaicos conectados eléctricamente entre sí. Después tenemos el inversor de corriente continua, corriente alterna, inversor on-grid. Después tenemos el sistema de seguridad, que podemos conocer los elementos que tiene dentro. Después tenemos el tablero de seguridad y después tenemos el medidor bidireccional. Entonces, aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, la energía, si yo la estoy consumiendo internamente, en mi casa, por ejemplo, un día domingo, a las 12 del día, está toda la gente en la casa. Entonces puede estar funcionando la lavadora, el refrigerador, el televisor, todos esos puntos de energía, entonces van a mediodía, yo quizá voy a estar consumiendo toda mi energía de la red eléctrica local, en los aparatos de consumo, en los puntos de consumo que yo tengo aquí. No hay ningún problema. Si me falta energía, por ejemplo, si yo conecto todos mis puntos de consumo y me falta energía, automáticamente el sistema va a tomar la energía que le falta de la red eléctrica local. Ese va a ser el funcionamiento normal. Y inicialmente, eso es lo que vamos a explicar inicialmente, porque ahora vamos a hablar de los modelos energéticos. Pero esto por lo menos nos va a permitir a nosotros, cuando hablemos de los distintos elementos, saber de qué es lo que se trata. Pero esto es una aproximación inicial a este tipo de cosas, ¿vale?